En esta denuncia, más allá de la denuncia, yo entiendo la presunción de inocencia que cabe sobre el subsecretario Monsalve, pero usted lo ha señalado, es incompatible por el cargo que él ostenta. O sea, yo no juzgo las acciones privadas que en un día no laboral realice a cualquier persona. Esta semana se hizo pública la declaración judicial que hizo el pasado 7 de enero el ex subsecretario de Interior Manuel Monsalve. Y la verdad es que su versión de los hechos lo complica a él y complica a Boric. A él, porque confrontada con los nuevos antecedentes de la investigación que se dieron a conocer, no resulta creíble. Y a Boric, porque lo dejan al descubierto como el embaucador que es. ¿Por qué? El principal argumento que los abogados de Monsalve han utilizado en su defensa ha sido que él no recuerda nada, no se acuerda de lo ocurrido el día en que, según la denunciante, fue violada por el ex subsecretario. En ese momento, además, su superior jerárquico. Que no recuerda nada, por una parte, y por otra, que tenía con ella una relación amorosa o de cortejo consentida. Eso es. No se acuerda, pero los peritajes a su teléfono celular demuestran que durante las horas en que asegura haber sufrido el apagón de conciencia, utilizó 100 veces su dispositivo. ¿Para qué? Para activar Spotify, se asume que con la intención de oír música, salvo que tuviera interés en algún podcast, no sé. Para comunicarse vía Signal, una aplicación de mensajería cifrada de extremo a extremo, o sea, muy segura. Para usar la cámara, fotos, videos. Y acá hay varias consideraciones que hacer. La primera es que la hipótesis de que estaba borrado no calza con este tipo de conducta ni con ninguno de los otros antecedentes. El testimonio del taxista, las imágenes que registraron su caminata por las calles del centro, las del propio hotel que lo muestran caminando aceleradamente, pidiendo llaves en la conserjería, etc. Simplemente no calzan. La segunda, ¿desde cuándo el hecho de estar borracho puede alegarse como eximente de responsabilidad? El ejemplo más claro está en la ley Emilia. Una persona que maneja con alcohol en la sangre, ¿para qué decir si provoca un accidente?, no puede aducir en su favor la falta de conciencia. De lo contrario, alguien podría asegurar que no es responsable de ese accidente porque usó el auto sin darse cuenta de lo que hacía. Como sea, estos nuevos antecedentes se agregan a muchos otros que se constituyen al menos como indicios de que tiene responsabilidad penal. La pregunta es, ¿por qué la declaración de Manuel Monsalve complica también a Boric? Por dos razones. La primera, coincide con algunas cosas que al pasar y sin demasiada cautela el propio Boric ha dicho. La segunda, contradicen la versión de Boric en relación a cuál fue el ánimo con que enfrentó la denuncia cuando la conoció. ¿En qué coinciden? Monsalve asegura que en su primera conversación con el presidente, el 15 de octubre, el mandatario le manifestó que en su caso tenía que prevalecer la presunción de inocencia y que en ningún momento se le pidió o insinuó que debía renunciar. ¿Por qué esto resulta creíble, considerando que Monsalve no goza a esta altura de demasiada credibilidad? Porque el propio presidente dijo cosas como estas en su improvisado punto de prensa. De hecho, en el video que mostrábamos al comienzo de este resumen semanal, eso es justamente lo que dice. Yo entiendo la presunción de inocencia que cabe sobre el subsecretario Monsalve. Eso lo decía en el minuto 8 de un punto de prensa de 50 minutos. En el minuto 26 insiste sobre el punto. Pongan atención a la última frase del video que viene a continuación. Yo como presidente no vamos a defender a nadie ni obstaculizar a nadie, obstaculizar ningún procedimiento judicial. Uno podrá creer que alguien es inocente, que alguien es culpable, pero todo, como lo he señalado, todo se tiene que investigar, independiente de mis convicciones personales. Dice que los hechos se deben investigar independiente de sus convicciones personales, algo así como un amigo, yo te creo, en el fondo. Boric, desde el minuto 1, tomó partido a favor del ex subsecretario. ¿Cuál sería entonces la mentira de Boric? Boric no dijo nada en sentido contrario. De hecho, no se refirió a este punto y por tanto se trataría más de una omisión que de una mentira. El problema es que sus decisiones posteriores, las que median entre el momento en que se entera de la denuncia y en que ésta se hace pública, dan cuenta de que su foco estaba puesto en la persona de Monsalve, en el compañero de ruta o de juerga. Miente
cuando dice que siempre pensó en pedir su renuncia. Miente cuando se refiere a que tuvo interés en el cuidado de la víctima. Miente porque esas no fueron las consideraciones que tuvo a la vista. De otra forma, ¿por qué le diría al subordinado que en su caso primaría la presunción de inocencia? ¿Por qué, incluso después de que se desatara el escándalo, insistiría en un punto de prensa, con más cautela obviamente, en la presunción de inocencia? ¿Por qué, si el interés público estuvo en su horizonte como algo principal, aconsejaría a Monsalve viajar al sur para informar a su familia? ¿Por qué? Estaría pensando en primer lugar en los efectos que esta denuncia podía tener en la vida personal de Monsalve. ¿Por qué? Permitiría que ejerciera funciones de representación, asistiendo a una reunión en el Congreso, como si nada hubiera pasado. Boric miente. Y ni siquiera hace falta suponer un ánimo de encubrimiento de su parte, porque aun cuando no haya sido esto lo que motivara las decisiones del presidente, es un hecho que no actuó como lo haría alguien que dirige un país y que comprende, por tanto, que está enfrentando un problema institucional y no personal. Boric fue, antes que nada y por sobre todo, un compadre. El problema es que un presidente no puede incurrir en confusiones como esta y abordar asuntos públicos como si fueran privados. Él no es, en un contexto como el descrito, el amigo, es el superior jerárquico de quien estaba a cargo de la seguridad de la nación, el que está obligado, por tanto, a pensar en esos términos, en cuánto y en cómo la denuncia que comentamos afectaba al país y a los chilenos. Ni siquiera me refiero a la víctima, porque Boric pudo, por razones subjetivas, creer en el testimonio de alguien que era de su confianza, pero no tenía derecho a actuar como si su confianza o su personalísima opinión sobre los hechos fuera en realidad el factor determinante de sus decisiones. De más está decir que no cumplió con los estándares que él mismo se autoimpuesto, pero porque sus errores comienzan mucho antes, la verdad. Gabriel Boric no comprende en el fondo los alcances que tiene su cargo, los deberes que ese cargo le imponen y su aproximación en el caso Monsalve, incluso aunque uno salvara sus intenciones, lo confirman. Y si no entiende su propia función, menos todavía la del resto. Por eso, porque no es consciente del lugar en que está situado, es que tampoco estima oportuno reaccionar, sino a raíz de la denuncia. Al menos a propósito de lo que el propio Monsalve admite en su primera conversación con él. No es otro, es Manuel Monsalve el que reconoce estar comprometido afectiva y sexualmente con una subordinada. No es otro, es Manuel Monsalve el que admite haber ingerido una cantidad suficiente de alcohol como para circular borracho y sin escolta por las calles del centro de Santiago. No basta esto, no es suficiente. Juzguen ustedes, oigan lo que el propio Gabriel Boric piensa de este tipo de conducta. O sea, yo no juzgo las acciones privadas que en un día no laboral realice a cualquier persona. ¿Qué es esto de la vida privada, del horario laboral? ¿Un espacio de fuero del que disponen las autoridades para hacer lo que quieran? No, la vida privada es ese espacio propio, irreductible, que podemos suponer protegido por nuestro derecho a la privacidad en tanto y en cuanto no afecta a otros. Lo que es privado, a diferencia de lo que es público y puede ser objeto de escrutinio, no tiene que ver, por tanto, con franjas horarias, con el fuera o dentro de la jornada laboral o con ámbitos determinados de la propia existencia. La vida sexual, por ejemplo, se entiende privada en la medida en que no interfiera con aspectos que no lo son, como el trabajo. Esto de suponer que fuera de la jornada laboral una autoridad de gobierno tiene derecho a hacer campaña o a circular borracho por las calles o a drogarse es un abuso. Pero la verdad es que esa ha sido la forma en que Boric ha habitado sistemáticamente el cargo de manera abusiva. No extraña, por tanto, que legitime el abuso ajeno cuando se produce, porque lo que no comprende de sí mismo tampoco lo entiende referido a otros. Boric ha habitado desde 2022 la moneda, pero jamás ha sido verdaderamente un presidente.